Esta mañana estaba hablando con una madre en el parque. Me preguntaba, ¿no? Sobre la lectura, sobre todos estos procesos que estoy haciendo con los chicos y estábamos hablando y yo le explicaba que al final es muy importante entender la evolución del ser humano en lo que refiere a la lectura. El ser humano lleva cientos, cientos y siglos de años entendiendo cómo se puede hacer que las palabras perduren. Porque llevamos 100.000 años hablando. Pero ¿cómo hacemos que esas palabras perduren para dejarles un legado sobre el cual a la siguiente generación puedan desarrollarse mejor y no tengan que estar memorizando todo? ¿Qué tal si tienen todo por escrito? Y así no tenemos que repetir todo como loros. Es un avance que el cerebro buscaba. Pero ¿qué sucede? Que la lectura no es natural en el cerebro. La lectura no está en el ADN, ni aparece en la genética, ni está en el cerebro, en un área concreta. La lectura es un reciclaje neuronal. Es decir, el ser humano es el ser más inadaptado de la Tierra cuando nace, pero tiene la capacidad de adaptarse a infinidad de cosas. Y estuvimos buscando esa manera durante siglos y siglos, hasta que en el 3000 a.C. se encontró un sistema. Bueno, en el 9000 a.C. ya se encontró y se desarrollaron los sistemas numéricos para contar. Tema administrativo, era importante contar. ¿Vale? Porque previamente antes a eso se contaba con piedras. Entonces, de piedras a tablillas y hacer contar numéricamente ya era un gran avance. Imagínate el comercio, lo que se desarrolló, ¿no? Claro, entonces al final todo el desarrollo de estos sistemas para relacionarlos mejor con el entorno y crecer. Pero no es hasta el 3000 a.C. que se empiezan a desarrollar los primeros sistemas de lectura que realmente empiezan a darnos la posibilidad de dejar por escrito información de utilidad para la generación vigente y para la próspera, para la siguiente. Entonces, hubo un desarrollo evolutivo en la mente humana para hacer esos cambios, esas adaptaciones en el cerebro para poder desarrollar esta habilidad. Esta habilidad que ha hecho que, a partir de la cual se empieza a desarrollar todos los avances y el mayor crecimiento exponencial de la historia de la humanidad. Es decir, la historia empieza con la lectura y la escritura. Antes de la lectura y la escritura es la prehistoria. Fíjate qué cambio tan importante, a través del cual el ser humano entra en la historia. Quizá tu hijo no entra en la historia todavía, porque no está aprendiendo a leer y a escribir con soltura, comprendiendo, sin esfuerzo, con velocidad. Importante. Entonces, muy bien, estamos en esa fase de la historia en la que el ser humano empieza a evolucionar para desarrollar estos sistemas. Pero una élite nada más. Cuidado, la gente con dinero, la gente de poder. Y entonces empieza como algo gubernamental, como un tema a nivel económico para contar, a nivel de poder, de religioso, el tema de la lectura nace con esos fines, ¿no? Pero el ser humano, su necesidad de expandirse en este mundo y crecer y desarrollar toda nuestra capacidad infinita, eso lo desarrolla la lectura. La lectura hace que el ser humano empiece a crecer y a desarrollarse, a innovar, etcétera, etcétera, etcétera. La gran innovación del ser humano, esta ventaja evolutiva que hemos desarrollado. Pero ¿qué pasa? Que hasta hace 300 años, en la revolución industrial, no se empieza a proponer una alfabetización universal. ¿De acuerdo? Entonces, evolutivamente no hemos desarrollado completamente estas áreas con su máxima finura evolutiva para todos. Entonces, se enseña un modelo que sirve para enseñar, pero evolutivamente llevamos 100.000 años hablando y a partir de que se empieza a enseñar universalmente llevamos 300 años. Imagínate la diferencia de años, de 100.000 a 100 años, 300 años. Claro, entonces, no hemos llegado, lo que está pasando ahora con toda cantidad de niños con dislexia, con dificultades de lectura, con dificultades de comprensión, que van lentos, etcétera, 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 con déficit de atención, etcétera, muestran que el sistema con el que hemos estado enseñando a leer está muy verde y requiere de cambios, requiere de un pensamiento crítico que evalúe las cosas buenas y las cosas malas para mejorar el sistema de lectura, que evolutivamente nos hemos quedado un poco atrás y
nos está diciendo, la realidad nos está diciendo que debemos enfocarlo diferente. Porque el cerebro puede, y eso ya se ha demostrado. Y se debe cambiar los sistemas de enseñanza. Entonces, claro, yo le decía a esta madre, evolutivamente el cerebro se ha desarrollado para aprender, todos pueden aprender. Tu hijo no se ha quedado atrás evolutivamente. Lo que se ha quedado atrás evolutivamente es la manera de enseñarlo. ¿Por qué? Porque para aprender a hablar, para aprender a caminar, no nos ha enseñado nadie. Aprendemos de forma autónoma. Llevamos tantos miles de años haciéndolo que el cerebro ya lo hace de forma autónoma. Pero la lectura es una enseñanza que requiere, o sea, es una habilidad que requiere de enseñanza lógica, intelectual, de un tiempo que el ser humano dedica a otro conscientemente a enseñar. Y eso es una gran diferencia. Y lo que ha entorpecido esta evolución a aprender con mayor expansión, con mayor comprensión, ampliando nuestro coeficiente intelectual y nuestras habilidades blandas como seres humanos, es cómo enseñamos a leer. Y en el cómo enseñamos a leer, que ya hablan algunas personas que la dislexia, la dificultad de lectura, no es tanto un tema genético ni de trastornos neurológicos, sino que es un tema ambiental de cómo estamos enseñando. Tú no has tenido mucho la sensación de que, ostras, me están explicando esto y no lo entiendo. Pero llegan que te lo explican de una manera y dices, ahora lo entiendo con claridad. Pues esto es lo que necesita el sistema de lectura actual. Cambiar el enfoque, pero revisar también las bases sobre las cuales se están enseñando. Porque mucha gente no explica, pero los niños pueden aprender a hacer las sílabas solos, sin necesidad de que tú les estés conscientemente enseñando a silabear. Pero claro, hay que entender algunas cosas, como por ejemplo, que el ser humano, para aprender a hablar, necesita escuchar. Y hace poco hablaba con una mamá que la niña suya pues tuvo problemas de oído durante la infancia, graves. Claro, luego le costó hablar, le costó aprender a leer, a leer y a escribir. Entonces una cosa va de la de la otra. Entonces, si para aprender a hablar necesitamos escuchar y generar una base de datos, leer le pasa algo parecido. Para aprender a leer necesitamos y requerimos de escribir. ¿Por qué? Porque evolutivamente, antes de aprender a leer, aprendimos a escribir. No hay lectura sin escritura previa. Y a los niños, por eso, en las metodologías que enseño, se requiere de enseñar a escribir con uno de los pasos iniciales para que el niño se involucre en la lectura y empiece el cerebro a detectar patrones, a participar del aprendizaje, a descubrir. No que le estén enseñando ni que le estén volcando datos encima, sino que él sea partícipe y aprenda cosas con significado. No información suelta aleatoria volcada encima de un niño como datos que el niño tiene que procesar y entender y asimilar y unir todo y clasificar. No, es cambiar el enfoque. Es por eso que evolutivamente lo que requiere ahora la educación es revisar las bases y revisar los enfoques de los cuales, de la manera que estamos enseñando. Los niños tienen ganas. El objetivo del colegio, el objetivo de la educación no sería que no es que los niños tengan que leer a los 6 años, es que quieran leer a los 16. Por eso no es solamente un tema de enseñar a leer, es un tema de despertar al ser humano el fondo de curiosidad, de ganas por aprender. Si una persona no tiene ganas por aprender, es que es demasiado pesado para aprender algo. A mí me encantaría aprender alemán. Es muy difícil. Si enseñáramos a leer de manera fácil y conectando rápidamente con la comprensión, los niños estarían deseando aprender. Por eso es fundamental revisar. A mí me llegan ahora mismo psicólogos, logopedas, profesoras de primaria, PTs, etcétera, y me preguntan, porque en los sistemas que se están utilizando son enfoques vacíos que el cerebro no despierta. Enseñar a los niños las letras, para un niño pequeño en infantil, es nada. Nada. Un concepto abstracto. ¿La A para qué sirve? ¿La A está en su día a día? ¿Está presente? ¿Actúa? ¿Interactúa con él la A? No, pues eso no lo va a aprender. Y no es que no lo aprenda, es que el niño vale, la A es un dato. Pero no puede conectar a nada. El cerebro aprende por asociación. Y hay que enseñarles el significado. Y hasta que no entendamos esto y cambiemos y digamos, vamos a dar una oportunidad a revisar estas bases, no vamos a poder avanzar ni evolucionar. Y los niños lo necesitan. Y cuando tú a un niño le enseñas con menos esfuerzo, aprender más, aquí cambia algo. ¿Tú crees que un niño que le enseñas con menos esfuerzo a aprender más información va a estar más motivado o más desmotivado? Exacto. Y si está más motivado,
¿Tú crees que tendrá ganas de aplicarlo más o tendrá menos ganas de aplicarlo más, de tomar más acción? Entonces, ya tenemos las respuestas. Ya sabemos que muchas cosas en el colegio no funcionan y que hay que cambiarlas. Pero hay que innovar. Hay que ser libres y proponer y adelantarse y mirar caminos diferentes. Y es por eso que nació Lectura Intuitiva. Yo empecé con niños con dislexia y con verdaderas dificultades de retraso. Y cuando tú empecé a ver que esto funcionaba, me di cuenta que esta es la manera de aprender el cerebro, evolutivamente. Y además, apoyados en las neurociencias, podemos potenciar aún muchísimo más. La lectura es la única habilidad sobre la cual construir conocimiento y sobre la cual aumentamos nuestro coeficiente intelectual. ¿Y por qué no damos la oportunidad a los chicos de que puedan no solamente aprender a leer, sino llegar a su mejor versión? Para que sean más libres. La educación, todo el mundo habla de la educación. La educación nos hace libres. Sí, pero repetir de manera mecánica cosas no nos hace libres. Lo que nos hace libres es el pensamiento, el desarrollo libre del pensamiento, el gusto por leer y el empaparnos de conocimiento de muchas otras culturas, de muchas áreas, para generar nuestra propia crítica constructiva, para mejorarnos y mejorar. Así que, si quieres saber más, puedes contactar conmigo por Instagram para ponerte en contacto conmigo si quieres desarrollar la lectura intuitiva en tu hijo. Si quieres que tu hijo recupere la confianza, recupere el interés, recupere las ganas, que está cansado y que tenga energía y que tenga ganas por aprender, ese es la mejor cosa que podemos dar a nuestros hijos. Una lectura constructiva, fácil, accesible, entretenida, divertida y que te va a hacer más libre. Así que escríbeme en comentarios qué te ha parecido el vídeo, dale like, hazme preguntas, dime sobre qué te gustaría, sobre lo que hablara en esta cuenta, para poder enfocarme a hablar sobre esto, para ayudaros mejor y a daros un poco esta visión, esta cosmovisión sobre, incluso histórica y evolutiva, sobre la lectura. Escríbeme por aquí y seguimos con más vídeos. Que vaya bien.